La sirena de advertencia comenzó exactamente a la hora de la estación Oro 347. Su áspera ballena atravesando el silencioso zumbido de la estación de investigación Catherion. La investigadora principal Bex High levantó su escama a la cabeza, se desprendió de la terminal de datos donde había estado revisando muestras minerales del mundo muerto de abajo. Sus 4 ojos parpadearon en secuencia mientras las luces de emergencia bañaban el laboratorio con un rojo pulsante. Todo el personal a emergencias. Estaciones. Esto no es un simulacro. Repito. Todo el personal a las estaciones de emergencia. La voz pertenecía al comandante de la estación Growloth. Pero Bexy nunca había escuchado tanto miedo en la voz de la vieja Catherine antes. En sus 20 ciclos de servicio a bordo de la estación, había resistido tormentas de meteoritos, fallas de equipo e incluso una pequeña incursión pirata. Esto era diferente. Se movía rápidamente por los pasillos, sus pies con garras haciendo clic en el suelo de metal. Otros investigadores salieron de sus aposentos y laboratorios, todos con la misma expresión de preocupación confusa. La estación albergaba a 47 seres de 12 especies diferentes, todos dedicados al estudio de la riqueza mineral de mundos muertos en este remoto sector. Eran científicos, no soldados. La sala principal de reuniones se llenó rápidamente. El comandante Growth se encontraba al frente. Su uniforme, habitualmente impecable, estaba arrugado y su rostro pálido bajo sus escamas azules. Detrás de él, la pantalla principal mostraba un mapa estelar de su sector, salpicado de marcadores rojos de advertencia que parecían multiplicarse mientras observaban. Hace 3 horas, perdió contacto con la estación minera Beta 7. Comenzó el comandante. Hace 2 horas, la plataforma de investigación en Kepler's Edge quedó en silencio. Hace 1 hora, recibimos esta transmisión del buque mercante The Lucky Strike. La pantalla parpadeó y luego mostró el interior del puente de un barco. La imagen era granulada y rota, lleno de estática. Un capitán reptil apareció en la pantalla con los ojos abiertos y terror. ¡Ay, ay! Soy el capitán Shandar del Lucky Strike. Estamos bajo ataque de naves desconocidas. Surgieron de la nada. Simplemente surgieron del vacío. Las naves están vivas de alguna manera, bioorgánicas. No responden a ningún intento de comunicación. Se lo están comiendo todo. Nuestros escudos están fallando. Están cortando el agujero como si fuera de papel. Oh, dioses. Ya están dentro de la nave. Los oigo en los pasillos. La tripulación grita. No están haciendo prisioneros, están consumiendo todo. Si alguien recibe esto, avise al exterior. Colonias. No dejes que se propaguen, no las dejes. La transmisión se quedó en estática y luego en silencio. Big Hive sintió que se le helaba la sangre. Alrededor de la sala, otros investigadores. Se movió nerviosamente. El doctor Tale, el ingeniero de Hishkemani, habló primero. Vacío cazadores, susurró. Las palabras apenas audibles. La habitación quedó en silencio excepto por el continuo lamento de la alarma. Todos conocían las historias. Los cazadores del vacío eran criaturas de pesadilla, de los espacios oscuros entre las estrellas. Aparecieron sin previo aviso. Consumieron todo a su paso y desaparecieron. De vuelta a la normalidad. La mayoría de las especies civilizadas los consideraban mitos, historias. Se les dijo que asustaran a los niños. ¿Cuánto tardarán en llegar?, preguntó la oficial médica Rena con su voz melódica y tensa. Con preocupación. Comot revisó su panel de datos. Los sensores de largo alcance muestran múltiples, las biofirmas se acercan a nuestra posición. La velocidad y trayectoria actuales sugieren que llegarán en 6 horas. ¿Qué? ¿Sobre la evacuación? Alguien gritó. La flota del Consejo Galáctico más cercana está a 4 semanas de distancia. A máxima velocidad. Nuestras naves de transporte podrían llegar a las colonias interiores en 2 semanas, pero solo tenemos suficiente soporte vital para 30 seres en un largo viaje. El cálculo era simple y terrible.
47 investigadores, 30 evacuados, puntos y fuerzas hostiles que llegan en 6 horas. Fek'Sai miró a su alrededor a sus colegas y amigos. ¿Quién? ¿Quedarse atrás? ¿Quién sobreviviría? Hay otra opción. El comandante Growth continuó. Podemos implementar el protocolo de emergencia 7, cerrar la estación, activar todos los sistemas defensivos y enviar una señal de socorro. Los laboratorios centrales cuentan con soporte vital independiente y pueden sostener a todo el personal durante varias semanas. Quizás llegue ayuda. Dr. Pthalik negó con la cabeza. Comandante, con todo respeto, las defensas de la estación están diseñadas para repeler a piratas y pequeños asaltantes. Si realmente son cazadores del vacío, nuestras armas no los detendrán. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué sugiere, doctor? Las mandíbulas de los ingenieros chasquearon nerviosamente. Lucharemos todo lo que podamos. Haremos lo que podamos. Última, resistencia significativa, y esperamos un milagro. Las siguientes horas transcurrieron en un borrón de preparación. El pequeño contingente de drones de seguridad de la estación se activó y se posicionó en el punto de estrangulación clave puntos. Se instalaron barreras de emergencia en los corredores principales. La investigación, el personal, entrenado en procedimientos básicos de emergencia pero no de combate, hizo todo lo posible para preparar posiciones defensivas. Fek'Sai se encontró en el laboratorio principal con otros 7 investigadores, observando la pantalla táctica mientras los puntos se acercaron a su posición. Las naves enemigas no se parecían a nada en la base de datos. Se movían orgánicamente, fluyendo por el espacio como seres vivos en lugar de naves artificiales. Primer contacto en 30 minutos, anunciado. El Dr. Tale, desde su puesto en la consola de ingeniería, había logrado aumentar los escudos de la estación al 120% capacidad, pero todos sabían que no sería suficiente. La espera fue lo peor. Vex intentó concentrarse en los datos de su investigación, pero los números se difuminaron. En la pantalla. Esta estación había sido su hogar durante 2 décadas. Estas personas eran su familia. La idea de perderlo, todo le oprimió el pecho de pánico. Contact llamó al sensor. Operador. Múltiples biohips abandonan el viaje más rápido que la luz. Distancia 200.000 kilómetros y acercándose. En la pantalla principal, los buques enemigos aparecían como pesadillas hechas realidad. Eran enormes, fácilmente 3 veces más grandes que la estación de investigación, y se movían con una gracia orgánica, perturbadora. Sus cascos parecían latir y cambiar cubiertos de lo que parecía quitan y hueso. Extraños apéndices se retorcían a sus costados como tentáculos o tubos de alimentación. «Nos están escaneando», informó el oficial de comunicaciones. «No hay respuesta a nuestros protocolos de saludo estándar. Solo estaba mirando». La nave más cercana aceleró repentinamente hacia la estación a una velocidad impactante. Sonaron las bocinas de advertencia. Mientras los sistemas de defensa automatizados se activaban, las baterías láser de la estación se abrieron. Fuego, enviando brillantes rayos de energía hacia la nave que se aproximaba. Los láseres impactaron el casco del biochip y simplemente desapareció, absorbido por la materia orgánica como el agua en la arena. La nave criatura ni siquiera redujo la velocidad. «Prepárense para el impacto», Comandante Growth ordenó. La colisión nunca ocurrió. En cambio, la avionave se extendió masivamente apéndices que rodeaban el casco exterior de la estación como los brazos de un calamar cósmico. El metal crujió y cedió bajo la presión, y las alarmas de emergencia comenzaron a sonar en toda la instalación. «Brecha del casco en niveles 7 a 12», informó el Dr. Tolik, con la voz tensa por el pánico controlado. «Mamparas de emergencia son techo, pero están atravesándolos de alguna manera. Usando algún tipo de ácido, llegaron más naves biológicas y se unieron a diferentes secciones de la estación. A través de las cámaras externas, Bexy pudo ver criaturas más pequeñas, emergiendo de las naves más grandes. Se movían como insectos, con caparazones citaneos y garras afiladas,
pero eran los del tamaño de seres adultos y se movía con una inteligencia terrible. Todo el personal a los laboratorios centrales, el comandante, ordenado. Implementar protocolo de confinamiento. Barreras de emergencia para máxima potencia. Fexai corría por pasillos llenos del sonido del metal rechinando y el ácido silbando. Detrás de ella, podía oír el distintivo sonido de garras rozando el metal, cada vez más cerca. Los cazadores del vacío habían encontrado el camino al interior. El complejo del laboratorio central era el más seguro, parte de la estación, construida en lo profundo del centro y rodeada por múltiples capas de barreras reforzadas. 47 investigadores abarrotados en espacios diseñados para 20 personas, pero nadie se quejó. Fuera de las puertas selladas, podían escuchar los sonidos de la estación siendo destrozada sistemáticamente. El doctor Tillie trabajó frenéticamente en la ingeniería controles, intentando aumentar la potencia de sus defensas. El oficial médico Rinta organizó los suministros y revisó el heridos. 3 investigadores resultaron heridos en la prisa por ponerse a salvo. ¿Cuánto tiempo aguantaremos?, preguntó alguien. El comandante Gromot revisó las lecturas de energía. Soporte vital completo durante 2 semanas. Soporte vital básico durante 4 semanas. Las barreras aguantarán mientras tengamos electricidad. El sonido de los cortes se intensificó. Más cerca. A través de las paredes reforzadas, podían oír a los cazadores del vacío abriéndose paso hacia las profundidades de la estación. Las criaturas parecían saber exactamente dónde se escondían los sobrevivientes y se movían con un propósito, en lugar de buscar al azar. Son inteligentes, susurró el doctor Tolik. Más inteligentes de lo que sugieren las historias. No son simples animales. Están utilizando herramientas para coordinar sus ataques. Un nuevo sonido se unió al corte, un golpe rítmico sobre las barreras exteriores. Los cazadores habían llegado a sus defensas y las estaban probando sistemáticamente, buscando puntos débiles. Bexhill activó el sistema de comunicaciones de largo alcance y comenzó a transmitir en todas las frecuencias de emergencia. Aquí la estación de investigación Caterion Delta 9 enviando una señal de socorro. Estamos siendo atacados por fuerzas hostiles desconocidas. 47 personal atrapado en las instalaciones centrales. Requiere asistencia inmediata. Por favor, responda. Ella envió el mensaje y terminado, sabiendo que en este sector remoto, nadie estaba lo suficientemente cerca para ayudar, pero era mejor que quedarse sentado silencio, esperando que la muerte atravesara sus muros. El golpeteo aumentó más fuerte, más insistente, a través de las cámaras de seguridad todavía funcionando en las áreas exteriores. Ahora podían ver claramente a los cazadores del vacío. Eran terribles de ver. Criaturas insectoides con demasiadas extremidades y mandíbulas que resumaban ácidos digestivos. Sus ojos reflejaban las luces de emergencia, son como espejos negros que no muestran emoción ni piedad. La resistencia de la barrera se redujo al 80%. El doctor Patolik informó. Los cazadores trabajaron con paciencia metódica, probando diferentes puntos de las barreras, aprendiendo de cada intento. Lo hicieron. No parecían tener prisa. ¿Por qué la tendrían? Su presa estaba atrapada y no tenía a dónde escapar. Pasaron horas tensas. Silencio, roto solo por el trabajo constante de las garras y el ácido sobre el metal. Los supervivientes se turnaron para vigilar los sensores, revisando sus suministros e intentando descansar a pesar del ruido constante. Algunos intentaron dormir. Otros rezaban a los dioses que adoraba su especie. Bexhill se encontró pensando en su investigación. Todos los descubrimientos que se perderían cuando murieran. Los estudios minerales, los datos geológicos, el potencial para nuevas colonias. Todo desaparecería con ellas. Ella pasó su vida intentando comprender el universo, y ahora el universo estaba a punto de recuperar su fuerza de barrera hasta 60%. El doctor Catholic anunció. Su voz se mantuvo firme, pero Bexhill pudo ver el miedo en sus ojos compuestos.
La baliza de socorro continuó su transmisión automática, enviando su ubicación y situación en el vasto vacío del espacio. Cada mensaje era una botella arrojada en un océano infinito, esperando contra toda esperanza que alguien lo encontrara a tiempo. Pero el tiempo se agotaba. Los cazadores del vacío eran pacientes pero también eficientes. Atravesarían finalmente, las barreras se derrumbaron, y cuando lo hicieron, los 47 sobrevivientes se unirían a la innumerables otros seres que simplemente se habían desvanecido, en la oscuridad entre las estrellas. Bexhai cerró los ojos y escuchó el sonido de su propia muerte acercándose, una quemadura de ácido y un rasguño de garra a la vez. El sonido del ácido comer metal se había vuelto tan constante como respirar. Bexhai se despertó sobresaltado de un sueño intranquilo y descubrió que la iluminación de emergencia se había atenuado aún más, proyectando largas sombras sobre el laboratorio abarrotado. Le dolía el cuello por dormía contra una caja de suministros, y su boca sabía a aire reciclado y miedo. El tercer día, el Dr. Tolik anunció en voz baja desde su puesto en la consola de ingeniería. El ingeniero de hegemonía no había abandonado su puesto desde que comenzó el asedio, sobreviviendo con pastillas estimulantes y pura determinación. La integridad de la barrera se redujo al 38%. Alrededor del laboratorio, los demás supervivientes se estremecieron al oír sus palabras. Algunos habían logrado dormir a pesar de la constante ruido del exterior. Otros simplemente miraban las paredes con ojos hundidos, habiendo perdido la esperanza en algún momento durante el largo horas de espera. La oficial médica Rena se movía entre los grupos con su escáner portátil, verificando la salud, de su pequeña comunidad. 3 días de estrés, mal sueño, y el aire reciclado estaba pasando factura. Los investigadores heridos por la brecha inicial estaban estables, pero débiles. Todos otros mostraban signos de agotamiento y desnutrición. ¿Cómo están nuestros suministros?, preguntó el comandante Growth. Rena consultó. Su tableta. Comida para 8 días más si mantenemos un racionamiento estricto. El sistema de reciclaje de agua funciona con normalidad. Los suministros médicos son adecuados para lesiones menores. Pero si alguien sufre un traumatismo grave, no es necesario terminar el tratamiento, frase. El golpeteo de las barreras había adquirido un ritmo diferente durante la noche. En lugar de pruebas aleatorias, los cazadores del vacío ahora parecían estar siguiendo un patrón específico, concentrando sus esfuerzos en 3 puntos débiles particulares. Las criaturas estaban aprendiendo, adaptando su estrategia en función de lo que descubrían sobre la construcción de la estación. No son solo animales, susurró el Dr. Kilas, un joven xeninobiólogo de Centauri que se unió a la estación hace solo 6 meses. La forma en que coordinan el enfoque metódico, que son tan inteligentes como nosotros, tal vez más. Bexhai asintió con gravedad. Había estado observando las transmisiones de seguridad cuando aún funcionaban, estudiando la forma en que se movían los cazadores y comunicados. Utilizaban señales químicas complejas, coordinando sus acciones con la precisión de una unidad militar. Pero a diferencia de cualquier ejército que conocía, no mostraron misericordia, sin interés en negociar ni rendirse. Un nuevo sonido se unió al corte y un golpeteo, una vibración profunda y vibrante que parecía provenir de todas partes a la vez. Ellas luces del laboratorio parpadearon y varios instrumentos sensibles se apagaron automáticamente. ¿Qué fue eso?, preguntó alguien. Las mandíbulas del Dr. Toll hicieron clic rápidamente mientras verificaba sus lecturas. Están haciendo algo con los conductos de energía principales, la vibración. Creo que están tratando de drenar nuestra energía, directamente. Las implicaciones eran aterradoras. Si los cazadores pudieran de alguna manera, si se alimentaran de los sistemas de energía de la estación, sus barreras defensivas fallarían mucho más rápido de lo esperado. Peor aún, perderían el soporte vital en toda la estación, dejándolos atrapados en una tumba de metal. ¿Puedes desviar poder?, preguntó el comandante Gimoth. Lo intento,
pero parecen conocer nuestros sistemas mejor de lo que deberían. Cada vez que establezco una nueva conexión, se adaptan y la encuentran. La voz de los ingenieros llevaban una nota de respeto reticente hacia sus atacantes. Es como si estuvieran estudiando nuestra tecnología en tiempo real. El zumbido se hizo más fuerte y las luces se atenuaron a niveles apenas visibles. Se activó la energía de emergencia, proporcionando apenas había suficiente luz para ver, pero Bexy sabía que tenían el tiempo prestado. Volvió a la comunicación. Consola y continuó transmitiendo su señal de socorro, aunque el consumo de energía estaba afectando su alcance de transmisión. Cada mensaje llegaba ahora a una esfera espacial más pequeña, lo que reducía sus ya escasas posibilidades de rescate. Esto es Estación de Investigación Caterion Delta 9. Ella habló por el micrófono durante lo que se sintió como la milésima vez. 47 personas atrapadas por fuerzas hostiles. Día 3. De las barreras de asedio están fallando. Si alguien recibe esta transmisión, por favor envíe ayuda. Nos encontramos en el borde exterior. Sector 77 Alfa. Por favor, cualquiera. Su voz se quebró en la última palabra. 3 días. La constante transmisión le había desgastado la garganta, pero no podía parar. Mientras siguiera transmitiendo, ella estaba haciendo algo. La alternativa era sentarse en la oscuridad, esperando la muerte. Una nueva alarma se sumó a la sinfonía de sonidos de advertencia que resonaban por el laboratorio. Doctor revisó sus instrumentos y maldijo en su lengua materna. El procesamiento de la atmósfera está fallando, anunció. Los cazadores han encontrado nuestros sistemas de reciclaje de aire. Estamos perdiendo oxígeno a un ritmo del 2% por hora. El comandante Growl Moth. Cálculos rápidos en su cabeza. ¿Cuánto tiempo? ¿Al ritmo actual? 18 horas hasta que el aire se vuelva irrespirable. Menos si aceleran su sabotaje. La noticia golpeó a los sobrevivientes como un golpe físico. Varios de los investigadores más jóvenes comenzaron a llorar en silencio. Otros simplemente cerraron los ojos y comenzaron a orar. Sabían que las barreras eventualmente caerían, pero había esperado más tiempo, tal vez suficiente para un rescate que nunca llegó. Tiene que haber algo que podamos hacer, dijo el Dr. Kais desesperadamente. ¿Alguna forma de contraatacar? El Dr. Tle negó con la cabeza. Somos investigadores, no soldados. Nuestro equipo está diseñado para estudiar rocas muertas, no para combatir pesadillas vivientes. Incluso si de alguna manera pudiéramos escapar de este laboratorio, hay cientos de esas criaturas entre nosotros y cualquier posible ruta de escape. Tal vez ese no es el punto, dijo Bixai en voz baja. Cuando los demás la miraron, continuó. Tal vez el punto no sea escapar. Quizás sea para asegurarse de que alguien sepa lo que pasó aquí, para dejar constancia. Hizo un gesto hacia la base de datos, bancos que cubrían las paredes del laboratorio. Tenemos 20 años de investigación almacenados en estos sistemas, estudios minerales, cetografía estelar, estudios de xenobiología. Sí, si de alguna manera podemos preservar esta información, quizá nuestras muertes tengan un significado. El comandante Growth asintió lentamente. Ella, cierto. No podemos salvarnos, pero quizá podamos salvar nuestro trabajo. Dr. Tholick comenzó a trabajar en su consola con un propósito renovado. Puedo crear un paquete de datos comprimidos que contenga la investigación más importante. Si puedo aumentar la red de comunicación una vez más, podríamos transmitirla a estaciones de retransmisión en el espacio profundo. No, fue un gran legado, pero algo fue. Los supervivientes trabajaron juntos para compilar el trabajo de toda su vida en un único paquete de transmisión. Datos médicos que podrían ayudar a tratar enfermedades raras. Estudios geológicos que podrían guiar los futuros esfuerzos de colonización. Observaciones astronómicas que se sumaron a la comprensión de la galaxia sobre la formación estelar. Mientras trabajaban,
Los sonidos del exterior se volvió más urgente. Los cazadores del vacío parecieron sentir que su presa estaba intentando algo nuevo, y los ataques se intensificaron. La vibración zumbante aumentó hasta que el suelo del laboratorio empezó a temblar. Barrera integridad reducida al 15%. El Dr. Tyler informó. Su voz se mantuvo firme, pero el sudor le golpeaba el exoesqueleto a pesar de la temperatura más baja. El médico Rena distribuyó las últimas pastillas estimulantes, intentando mantener a todos alerta durante las últimas horas. El racionamiento de alimentos se había vuelto académico. No vivirían lo suficiente para morir de hambre. El joven Dr. K se sentó junto a Bexai en el consola de comunicación, que ayuda a organizar la transmisión de datos. ¿Crees que alguien se acordará de nosotros?, preguntó en voz baja. Bexai miró a su alrededor a sus colegas, a sus amigos, seres de una docena de mundos diferentes, unidos por la curiosidad y el deseo de comprender el universo. Habían llegado a esta estación remota buscando conocimiento, y ahora moriría por ello. Creo, dijo con cuidado, que vivimos bien. Pasamos nuestro tiempo aprendiendo, descubriendo y creando. Eso tiene que contar para algo. El paquete de datos estaba casi completo cuando finalmente falló la alimentación principal. El laboratorio quedó a oscuras, excepto por el tenue resplandor de las luces químicas de emergencia. El zumbido constante de los sistemas de soporte vital se silenció, dejando solo se oía el sonido de su propia respiración y el trabajo incansable de las criaturas del exterior. Solo energía de emergencia. Dr. Tulik anunció innecesariamente. Quedan 6 horas. En Minonetzen, la penumbra, ellos supervivientes se apiñaron aún más. Las barreras entre especies parecían ahora insignificantes. Cather se sentó junto a los ingenieros de la hegemonía. Los investigadores Centauri se apoyaron en los médicos acuarianos. Ya no representaban mundos diferentes. Eran solo seres que enfrentaban juntos el fin. Bexheim logró completar la transmisión de datos usando lo último de su poder de comunicación. El paquete se lanzó al espacio como un mensaje en una botella que contiene 20 años de descubrimiento científico sobre los sistemas internos. Si alguien la recibiría o no, comprender que su importancia estaba fuera de su control. Los sonidos cortantes se hicieron más cercanos, más enfocados. A través de al debilitarse las barreras, podían oír voces de cazadores individuales, chasquidos y sonidos de parloteo que podrían haber sido comunicación o podría haber sido anticipación. Fallo de barrera inminente. Dr. Tlese informó. Quizás 30 minutos. Algunos de los sobrevivientes comenzaron a grabar mensajes finales, para familias que nunca volverían a ver. Otros simplemente permanecieron sentados en silencio contemplativo. El comandante Grammont se movió a través del grupo, ofreciendo palabras tranquilas de consuelo y agradecimiento por su servicio. Bexy se encontró pensando en un vasto vacío de espacio rodeaba su pequeña estación. Años luz de vacío en todas direcciones, llenos de maravillas que nunca verían y preguntas que nunca responderían. El universo era tan grande y ellos eran tan pequeños. Pero lo habían intentado. Durante 20 años, habían luchado contra la ignorancia y el misterio. Se habían vuelto desconocidos. En lo conocido, el caos en la comprensión. Al final quizás eso fue suficiente. Ella barrera final empezó a fallar con un sonido como de metal desgarrado. A través del pequeño espacio, pudieron ver movimiento en la oscuridad más allá. Formas que reflejaban la iluminación de emergencia como aceite sobre agua. Los cazadores del vacío casi los habían alcanzado. Pronto, su larga espera terminaría. La última barrera se mantenía durante exactamente 17 minutos más. Bexai estaba mirando el cronómetro cuando el metal reforzado finalmente cedió con un grito estridente resonó por todo el laboratorio. Las luces de emergencia química emitían un sonido espeluznante. Sombras. A medida que la brecha se ensanchaba, revelando la oscuridad más allá. Por un momento, solo hubo silencio. Luego se
Oyó el chirrido. Comenzó como un susurro, como insectos en la hierba alta, pero rápidamente se convirtió en un coro de chasquidos y raspaduras que parecían provenir de todas partes a la vez. Los cazadores del vacío se comunicaban, coordinando su asalto final. Los 47 supervivientes presionaron de espaldas a la pared del fondo del laboratorio, algunos agarrando armas improvisadas, herramientas de metal, equipos rotos, cualquier cosa que pudiera servir como último recurso de defensa. El doctor Tholick había logrado improvisar un cortador de plasma en un arma rudimentaria, aunque todos sabían que no haría mucha diferencia. Recuerda, el comandante Gromov dijo en voz baja: vivíamos como exploradores e investigadores. Nos enfrentamos a esto como exploradores e investigadores. El primer cazador apareció en la brecha como una pesadilla hecha realidad. En la penumbra, luz. Su exoesqueleto quitanoso brillaba con un brillo aceitoso y sus múltiples. Sus ojos reflejaban la iluminación de emergencia como espejos negros. Se movía con una gracia inquietante, cada una de sus 6 extremidades, agarrando el metal, retorcido con precisión y eficiencia. Más cazadores lo siguieron. Fluyendo a través el hueco parecía una muerte líquida. No se precipitaron ni atacaron de inmediato. En cambio, se dispersaron por el laboratorio, estudiando a sus presas con la paciencia de criaturas que tienen todo el tiempo del mundo. El doctor Case gimió junto a Bexhai, y la investigadora principal se encontró extendiendo la mano para tomar la del joven científico. El gesto se sintió feudal, pero de alguna manera importante. Si estos fueran sus últimos momentos, los afrontarían juntos. El más grande, un cazador, fácilmente el doble de grande que los demás, se acercó a los supervivientes apiñados. Sus mandíbulas funcionaron constantemente, produciendo un sonido como el de un cristal rechinando. Cuando hablaba, las palabras salieron como clics y silbidos modulados electrónicamente que de alguna manera se resolvieron en un habla reconocible. Estación de investigación Catherion, dijo lentamente, como si saboreara cada palabra. 47 vidas formas detectadas. El hecho de que pudiera hablar su idioma era de alguna manera más aterrador que si hubiera permanecido en silencio. No se trataba de una bestia sin mente. Era un depredador inteligente que habían aprendido sus palabras, sus costumbres, sus miedos. Nos rendimos, el comandante Gromov dijo, dando un paso al frente a pesar de la evidente inutilidad del gesto. Toma lo que quieras de estación, pero por favor deja que mi gente viva. La cabeza del cazador se inclinó hacia un ángulo imposible, estudiando al comandante con curiosidad ajena. Rendición, irrelevante. Consumo, inevitable. Te convertirás en nosotros. La palabra envió hielo por las venas de Bexy. No la muerte entonces, sino algo peor. Había oído rumores sobre lo que los cazadores del vacío les hicieron a sus víctimas. Historias que los seres civilizados se negaron a creer. Una de las más pequeñas, los cazadores se acercaron a las terminales de datos que cubrían las paredes del laboratorio. Sus garras interactuaron directamente con los sistemas y pantallas comenzaron a iluminarse al acceder a sus archivos de investigación. Los ojos de la criatura parpadearon rápidamente mientras absorbió 20 años de datos científicos en cuestión de segundos. Conocimiento útil. El gran cazador, observado. Has aprendido mucho sobre los mundos muertos. El Dr. Toll dio un paso al frente. Sus mandíbulas chasqueaban de ira. Esa investigación se realizó para ayudar a nuestra gente a encontrar nuevos hogares y nuevos recursos. Somos científicos, no soldados. No representamos ninguna amenaza para ti. La risa del cazador fue como una explosión. Vidrio. Amenaza irrelevante. Existes. Por lo tanto seréis consumidos. Vuestro conocimiento se convertirá en nuestro conocimiento. Sus formularios nos servirán propósitos. La criatura en la terminal de datos dejó de moverse de repente. Levantó la cabeza de golpe y emitió una serie de clics y silbidos.
Los demás cazadores respondieron de inmediato, cambiando su postura de depredadores relajados, para alertar a los guerreros. ¿Qué pasa?, preguntó el gran cazador. Más rápido la comunicación fue demasiado rápida para que los traductores universales la procesaran, pero el efecto en los cazadores fue obvio. Estaban agitados, quizás incluso preocupados. El gran cazador se acercó a la terminal de datos e interactuó con ella, directamente. Después de un momento, se volvió hacia los supervivientes con lo que podría haber sido sorpresa en sus rasgos alienígenas. Los sensores de largo alcance detectan la aproximación de embarcaciones. Se anunció un incidente desconocido. Configuración, especie desconocida. Bexahike sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Sería posible? ¿Alguien realmente recibió su señal de socorro? El comandante, Croth, intentó, para ocultar su propia esperanza. La flota del Consejo Galáctico. Debieron haber desviado naves para ayudarnos, pero el cazador estaba sacudiendo su enorme cabeza. Negativo. Estas naves, no una base de datos, energía, firmas, tecnología desconocida y desconocida. Las criaturas comenzaron a moverse con repentina urgencia, extendiéndose hacia posiciones defensivas alrededor del laboratorio. Varios desaparecieron por la recámara, presumiblemente para coordinarse con sus compañeros en toda la estación. Las naves que llegarán en 17 minutos. El gran cazador anunció que la resistencia será eliminada. El consumo será continuar. Pero por primera vez desde que comenzó el asedio, los cazadores del vacío parecían inseguros. Charlaban entre ellos, se movieron en ráfagas rápidas, y sus movimientos atrajeron una atención que no había estado allí antes. El Dr. Ortholik logró para acceder a una terminal de sensor funcional antes de que uno de los cazadores pudiera detenerlo. Sus ojos compuestos se abrieron de par en par mientras leyó la pantalla. Por las 12 lunas, susurró. Esas naves y sus enormes lecturas de energía están fuera de lugar. Escala. Nunca había visto nada igual. El gran cazador se movió para examinar los datos del sensor. Durante un largo rato en ese momento, estudió las naves que se acercaban con lo que parecía ser una auténtica confusión. Las naves aparecen del espacio vacío, dijo Tun lentamente. No, más rápido que la luz. Firma detectado. Tecnología desconocida. Bexahai se encontró mirando fijamente en la pantalla táctica sobre el hombro del cazador. La flota que se acercaba era realmente diferente a todo lo que había en el bases de datos galácticas. Las naves eran enormes, eclipsando incluso a las bionaves del cazador, y sus firmas energéticas. Sugirió armas y sistemas de propulsión basados en principios completamente desconocidos. ¿Quiénes son?, preguntó el Dr. Cass. Susurró. Nadie tenía una respuesta. En una galaxia donde cada especie de carenado espacial fue catalogado y monitoreado por el Consejo Galáctico, la aparición de naves desconocidas era imposible. Sin embargo, los sensores no mentían. El gran cazador comenzó a dar órdenes rápidas a sus subordinados. Varias de las criaturas regresaron a través de la brecha, presumiblemente para preparar las bionaves para combate. Otros tomaron posiciones defensivas alrededor del laboratorio, extendiendo sus brazos y cargando con energía crepitante. Los recién llegados serán consumidos, anunció el cazador con confianza forzada. La estación será defendida. Alimentación. ¿Continuará? Pero Bexahai podía oír la incertidumbre en su voz modulada electrónicamente. Para él por primera vez en 3 días. Los cazadores del vacío parecían menos que completamente confiados en su superioridad. Los minutos transcurrían con una lentitud agonizante. A través del casco de la estación, podían sentir vibraciones mientras los cazadores preparaban sus defensas. Las naves biológicas se reposicionaron alrededor de la estación de investigación, sus armas orgánicas cargándose con energía bioluminiscente. 10 minutos para contactar. Dr. Talk informó desde 1900 la consola de sensores. La flota desconocida estaba desacelerando.
abandonando cualquier sistema imposible más rápido que la luz que usaban. A medida que se acercaban, los sensores comenzaron a resuelve más detalles. Las naves eran claramente artificiales, no bioorgánicas, como las naves de caza. Sus cascos parecían ser una especie de metal blindado, marcados y picados como si hubieran visto un combate extenso. 5 minutos, anunció el Dr. Tolik. El gran cazador se movió al centro de la laboratorio. Su forma masiva se tensa con anticipación a su alrededor. Los cazadores más pequeños mantuvieron sus posiciones defensivas, pero su parloteo había adquirido un tono nervioso. Minutos. A través de los sensores externos, pudieron ver la flota desconocida tomando. Se establecieron posiciones alrededor de la estación de investigación. Las naves se movían con precisión militar. Su formación sugería tácticas navales, en lugar del enfoque fluido y orgánico que prefieren los cazadores. 1 minuto. La nave más grande de las desconocidas se acercó a la estación y, de repente, el sistema de comunicación cobró vida. Una nueva voz llenó el laboratorio. No era el clic electrónico de los cazadores, sino una cálida voz orgánica que hablaba en galáctica estándar perfectamente clara. Estación de investigación Cateran Delta 9. Esto es la almirante Sarah Chen de la Fuerza Expedicionaria Terran. Recibimos su señal de socorro y estamos aquí para brindarle ayuda. Por favor, responde si puedes. Terran. Bexy buscó en su memoria, pero el término no le decía nada. Ninguna especie llamada Terran aparecía en ninguna base de datos galáctica que ella conociera. Los grandes las mandíbulas del cazador trabajaban furiosamente. Terran desconocido especies no en colectivo memoria. El comandante Growth forcejeó contra el cazador que lo sujetaba intentando alcanzar la comunicación con Sola. «Estamos aquí», gritó. 47 supervivientes en el laboratorio central. Ella estación ha sido invadida por cazadores del vacío. La voz respondió de inmediato, y algo en su tono provocó escalofríos. Por la columna vertebral de Bexy. Era tranquilo, profesional, pero en el fondo yacía algo duro y peligroso. Entendido, supervivientes. Los tenemos en sensores. Se confirmaron 47 señales de vida. En la sección central, también detectamos aproximadamente 300 bioformas hostiles en toda la estación. En espera de operaciones de combate inmediatas, el gran cazador emitió un sonido como de metal rechinando. Imposible. Ninguna especie, y posee tecnología para desafiar al enjambre. Pero incluso mientras hablaba, los sensores externos mostraron que las naves desconocidas extendían conjuntos de armas que brillaban con energía contenida. Fueran lo que fuesen, estos terrícolas habían venido preparados para la guerra. A todos los sobrevivientes, les habla el almirante Chen. En aproximadamente 60 segundos, comenzaremos las operaciones de combate para retomar su estación. Permanezcan en posiciones seguras y esperen la extracción hacia las fuerzas hostiles. Actualmente en la estación. La voz se detuvo, y cuando continuó, la calma profesional había sido reemplazada por algo frío e implacable. Esta es tu única advertencia. Libera el prisioneros y retírense inmediatamente o afronten las consecuencias. Tienen 30 segundos para obedecer. La risa del gran cazador resonó por el laboratorio como un cristal roto. Extraterrestres tontos, aprende, el poder del enjambre. Pero Bexy notó que sus garras temblaban. La cuenta regresiva llegó a 0 y el infierno estaba a punto de desatarse. La primera salva llegó sin previo aviso. La estación de investigación se estremeció cuando enormes rayos de energía atravesaron al cazador del vacío, BioHip, que lo rodeaba. A través de los sensores externos, Bexy observó con asombro cómo las naves que habían parecía invencible, pero simplemente se desintegró bajo el ataque. Las armas terrestres no solo destruyeron las naves de los cazadores, las deshicieron, reduciendo la bioorgánica materia a sus átomos componentes en brillantes destellos de luz. El gran cazador en el laboratorio
Dejó emitió un sonido como de metal chirriante cuando su conexión psíquica con la flota se cortó. Sus subordinados parlotearon en pánico. Su formación defensiva comenzó a derrumbarse. Imposible. La criatura siseó a través de su sistema electrónico traductor. Ningún arma puede penetrar. Bioarmadura adaptativa. Pero la evidencia era innegable. En menos de 30 segundos, la flota terrestre había eliminado la mitad de las naves de caza con una precisión que hablaba de sistemas de orientación avanzados y una potencia de fuego abrumadora. Las naves biológicas restantes intentaron dispersarse, pero se encontraron rodeadas por lo desconocido. Flota. Aquí el almirante Chen a todas las fuerzas hostiles. La voz tranquila anunció por el sistema de comunicación. No cumplimos con nuestro ultimátum de retirada. Ahora estamos implementando el protocolo de combate 7. La resistencia es feudal. A través de los sensores, pudieron ver naves más pequeñas que se lanzaban desde las naves terrestres, elegantes cazas que se movían con una velocidad y agilidad imposibles. Las biohips del cazador se giraron para atacarlos, pero las naves más pequeñas danzaban entre el fuego de las armas orgánicas como si supieran dónde estaría cada disparo antes de que se produjera. Dispararon. El Dr. Thick miró fijamente la pantalla táctica con las mandíbulas abiertas. Su tiempo de reacción es imposible. Ningún cerebro orgánico puede procesar información así de rápido. Los cazas comenzaron sus ataques, y los resultados fueron devastadores. En lugar de las armas de energía utilizadas por la mayoría de las civilizaciones galácticas, los combatientes terrestres de la época empleaban armas cinéticas. Proyectiles, que impactaron con una fuerza tremenda. Las balas sólidas atravesaron la armadura biológica que había ignorado el láser. Fuego, creando heridas masivas que las naves orgánicas no podían curar lo suficientemente rápido para sobrevivir. Armas cinéticas, susurró el comandante Gramoth. Están usando armas cinéticas contra naves biológicas. Genial. El gran cazador se giró hacia él con furia en sus ojos alienígenas. ¿Conoces a estos criaturas? No, respondió el comandante con sinceridad. Nunca he oído hablar de los terranantes, pero quienes quiera que sean, entienden la guerra mejor que cualquier especie. Lo sé. La batalla afuera era convirtiéndose rápidamente en una masacre. La flota terrestre se movía con precisión coordinada. Sus naves trabajaban juntas, como los dedos de una sola mano. No solo atacaron, condujeron las naves de caza a zonas de exterminio donde el fuego concentrado podría eliminarlos eficazmente. Pero el verdadero impacto llegó cuando la nave terrestre más grande se movió. Más cerca de la estación de investigación, Vexai pudo ver figuras blindadas reuniéndose en lo que parecían bahías de lanzamiento. Soldados preparándose para el abordaje. Están subiendo a bordo, anunció. El gran cazador emitió rápidos chasquidos y silbidos, llamando a sus fuerzas dispersas para que volvieran a defender la estación. Pero muchos de sus subordinados habían muerto en el bombardeo inicial y los supervivientes luchaban por mantenerse a flote. Posiciones defensivas en toda la instalación. Equipos de asalto de la Marina desplegándose ahora. La voz del almirante Chen anunció: todos los supervivientes permanezcan en posiciones seguras. Nuestra gente viene a buscarte. Las criaturas de la estación comenzaron a moverse con urgencia desesperada. El gran cazador agarró al Dr. Tolik y le puso una de sus afiladas garras en la garganta. Dile a tus salvadores, siseó, que mataremos a todos los prisioneros antes de rendirse. Pero antes de que el comandante Growth pudiera, respondió. Nuevos sonidos resonaron por la estación. El distintivo sonido de las herramientas de corte y los pasos mesurados de soldados con armaduras servomotoras. Los marines terranos habían llegado al casco exterior y se abrían paso hacia el interior. Los sonidos del combate se acercaban con una velocidad impactante. Estas no eran las batallas caóticas que Vexai había visto en grabaciones históricas.
Los terrícolas se movieron con eficiencia metódica, avanzando a través de la estación como una fuerza de la naturaleza. Cada enfrentamiento fue breve y decisivo, y terminó con el característico parloteo. Gritos de cazadores moribundos. La sección 7 estaba despejada. Una nueva voz informó por el sistema de comunicación. Pasando a la sección 8. La resistencia es menor de lo esperado. Las garras del gran cazador se cerraron sobre el doctor la garganta de Tick, dibujando una fina línea de sangre verde. Tus marines solo encontrarán cadáveres. Pero su amenaza sonaba hueca. Los sonidos de la batalla se acercaban a pesar de las defensas del cazador, y la confianza de la criatura quedó claramente quebrantada. Una explosión, sacudió el laboratorio cuando algo detonó en el pasillo exterior. Las luces de emergencia parpadearon y el polvo caía del techo. A través de la brecha en la barrera, pudieron ver destellos de disparos y escuché el sonido distintivo de las armas de proyectiles en acción. «Contacto frontal», gritó una voz en el corredor. Múltiples hostiles se enfrentan. La batalla fue breve, pero intensa. El fuego de las armas terrestres era sostenido y preciso. Mientras tanto, el fuego de respuesta de los cazadores se volvió cada vez más esporádico. Minutos después, el tiroteo del IC cesó, reemplazado por el sonido de pasos pesados acercándose al laboratorio. «Esto es Sargento Morrison, primer cuerpo de marines de asalto», se oyó una voz a través de la recámara. «¿Hay algún superviviente ahí?» 47. «Científicos», gritó el comandante Gramoth. «Pero tengan cuidado, tienen rehenes». El gran cazador sacó al doctor Talk se acerca, con sus garras listas para atacar. Un paso más cerca y todos mueren. Una figura apareció en la brecha, y Bexy se quedó sin aliento al ver por primera vez a un ser humano. La criatura, porque eso era lo que tenía que ser. A pesar de su familiar forma bípeda, medía casi 2 metros de altura y estaba encerrado en una armadura servo que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. La armadura estaba llena de cicatrices y hoyos, innumerables batallas, decoradas con símbolos que no significaban nada para ella, pero que de alguna manera transmitían amenaza y autoridad. El rostro del ser era visible a través de una placa facial transparente, revelando rasgos que eran inquietantemente similares a varias especies galácticas, pero claramente diferentes. Simetría bilateral, ojos mirando hacia adelante, un orificio central de respiración. Pero las proporciones eran de alguna manera incorrectas, depredadoras de una manera que la hacía. Los instintos gritan advertencias. «Soy el capitán James Morrison», dijo la figura acorazada, con calma. Su arma apuntaba al gran cazador. «Estoy aquí para llevarlos a casa», le susurró el cazador. «Muévete, lejos, extraterrestre, o verlos morir». Capitán, la expresión de Morrison no cambió. «No lo creo». ¿Qué pasó después? Ocurrió tan rápido que Bexy casi lo falla. El arma del humano no disparó al gran cazador, sino a un trozo de el equipo que colgaba del techo. El disparo fue perfecto, haciendo que la maquinaria pesada se estrellara sobre la espalda de la criatura y la obligó a liberar al Dr. Tleck. Antes de que el cazador pudiera recuperarse, Morrison se movía. Cruzó el laboratorio en 3 pasos rápidos. Su figura acorazada demostraba velocidad y una agilidad que debería haber sido imposible para alguien de su tamaño. Su arma volvió a disparar, esta vez alcanzando al cazador, centro de masa con un proyectil que atravesó por completo su armadura kimono. La criatura se desplomó con un suena como un cristal rompiéndose. Su fluido vital se extiende por el suelo del laboratorio. Los demás cazadores del laboratorio intentaron responder, pero aparecieron más figuras acorazadas en la brecha. Los marines terrestres se movieron con precisión coordinada. Sus armas eliminaron las amenazas restantes en segundos. «Zona segura», anunció Morrison por su comunicador. 47 supervivientes. Confirmado vivo y móvil, se iniciaron los procedimientos de extracción.
Más marines ingresaron al laboratorio y Bekzai tuvo su primera mirada a la tecnología militar humana. Sus armas eran claramente proyectiles, pero mucho más avanzado que cualquier cosa en las bases de datos galácticas. La armadura que llevaban incorporaba sistemas que mejoraban sus capacidades naturales a niveles sobrehumanos, pero fueron sus rostros los que realmente la perturbaron. Estos seres parecían como si hubieran nacido para la guerra. Sus ojos tenían una frialdad que hablaba de innumerables batallas, y su movimiento sugirió que los depredadores apenas se mantenían a raya por la disciplina militar. «Señora», dijo el capitán. Morrison dijo, acercándose al comandante Growl, «Mod, necesitamos movernos rápido. Nuestros sensores muestran más naves biológicas Hunter. Nos acercamos a esta posición. Tenemos quizás 10 minutos antes de que este lugar se vuelva realmente desagradable». La evacuación procedió con eficiencia militar. Los marines formaron formaciones protectoras alrededor de los científicos, guiándolos a través de pasillos llenos de cadáveres de cazadores. Fekshi intentó no mirar demasiado de cerca los cuerpos, pero no pudo evitarlo, notando que la mayoría habían sido asesinados con disparos únicos y precisos. «¿Cómo sabes dónde encontrarnos?», preguntó el Dr. Killis a uno de los marines, mientras se movían. La placa facial del soldado se giró hacia ella, revelando un rostro que parecía tallado en piedra. Los sensores de largo alcance detectaron su radiobaliza 3. Hace días. Llevamos 3 días quemando la velocidad máxima, pero tú estás en un sector inexplorado. ¿Cómo llegaron aquí tan rápido? La expresión del marine permaneció inalterada. «Señora, los humanos nunca abandonan a la gente. Llegaron a la zona de atraque donde las lanzaderas de asalto terrestres aguardaban. Las naves eran elegantes y de aspecto letal, claramente diseñadas para operaciones de combate, en lugar de transporte civil. Mientras subían a bordo a los supervivientes, Bekzai vio al piloto a través de la cabina. Otro humano, más joven que el capitán Morrison, pero con la misma alerta depredadora en sus ojos. Él la saludó con indiferencia mientras ella pasó, como si rescatar a personas de criaturas de pesadilla fuera un trabajo rutinario. «Abróchense los cinturones», anunció Morrison, mientras los transbordadores se preparaban para el despegue. «Vamos a movernos rápido y nuestro vuelo. El camino podría volverse interesante». A través de las ventanas del transbordador, Bekzai pudo ver cómo la estación de investigación se desmoronaba bajo sus pies. Ellos. La instalación que había sido su hogar durante 20 años, ahora era una tumba. Sus pasillos llenos de los cuerpos, de criaturas que parecían invencibles apenas unas horas antes. Pero los terrícolas lo habían hecho parecer fácil. A medida que se acercaban el buque insignia de la flota humana, Bekzai se encontró mirando la enorme nave con asombro. Era una nave construida para la guerra. Su casco cubierto de sistemas de armas y símbolos de blindaje y marcas cubrían su superficie, quizás honores de batalla o designaciones de unidad. «Bienvenidos a bordo del Tis Indomitable», dijo el capitán Morrison al atracar. «El almirante Chen les espera para informarles». Los 47 supervivientes fueron escoltados por pasillos que zumbaban, con la energía apenas contenida. Los tripulantes humanos los acompañó con una eficacia determinada. Sus rostros reflejaban la misma firme competencia que había visto en el Marines. Se dio cuenta de que estas personas eran soldados profesionales. Todos ellos. No se trataba de un barco de rescate que se encontraba en la zona. Era un buque militar, parte de una flota que existían con el único propósito de librar guerras. Y de alguna manera, imposiblemente, cruzó la galaxia para salvar a un grupo de desconocidos que nunca habían conocido. La pregunta que la atormentaba mientras caminara hacia su encuentro con el almirante fue simple pero aterrador. Si los humanos estuvieran dispuestos a hacer esto por personas que no conocían, ¿qué harían con los enemigos que amenazaban a sus seres queridos? La almirante Sarah Chen no lo que Bekzai esperaba. Tras ver a los marines blindados en su eficiente brutalidad, había anticipado otra guerrera. En cambio,
se encontró frente a una mujer que podría haber sido una profesora universitaria, vestida con un uniforme azul sencillo con decoración mínima. Su cabello oscuro estaba recogido en un estilo práctico, y sus ojos, más que la mirada fría y depredadora de los soldados, contenían inteligencia. Pero había algo más en esos ojos, un núcleo de acero, que sugería que esta mujer tranquila era mucho más peligrosa que cualquiera de los marines que los habían rescatado. «Por favor, siéntese», dijo el almirante Chen, señalando las sillas dispuestas alrededor de una mesa de conferencias en lo que parecía ser la sala principal de 1900 reuniones del barco. «Han pasado por una terrible experiencia. ¿Conseguiste algo? Comida, atención médica». Los 47 sobrevivientes se instalaron en los asientos ofrecidos con agradecido cansancio. Después de 3 días de miedo constante, el simple acto de sentarse en la seguridad parecía un milagro. El doctor Tleck, aún con las vendas de las garras del cazador, habló primero. «Almirante Chen, no podemos expresar nuestra gratitud por lo que ha hecho, pero yo debo preguntar, ¿quién eres? ¿Qué especie son los terrícolas? No estás en ninguna de nuestras bases de datos». El almirante sonrió, y allí había genuina calidez en la expresión. «Eso se debe a que somos nuevos en esta parte de la galaxia. La humanidad solo viajamos más rápido que la luz hace unos 50 años. Hemos estado explorando el exterior de nuestro sistema natal, haciendo contacto con otras civilizaciones cuando las encontramos». El comandante Gramoth se inclinó hacia adelante. «¿Pero cómo recibiste nuestra señal de socorro? Estamos en 1900 un sector inexplorado, a semanas de cualquier ruta comercial conocida. Contamos con estaciones de monitoreo en toda la región», explicó Chen. «Parte de nuestro protocolo de exploración incluye el establecimiento de relés de comunicación para vigilar exactamente este tipo de situación. Cuando su señal llegó a estación de retransmisión ECO 7, se reenvió inmediatamente a nuestros activos de flota más cercanos». Bexy recuperó la voz. «Mantienen flotas militares en espacios inexplorados». «¿Por qué?». Por primera vez, la expresión del almirante Chen se tornó seria. «Porque la galaxia es un lugar peligroso, Dr. Bexay. Hemos aprendido esa lección repetidamente desde que empezamos a explorar. Hay amenazas aquí afuera que la mayoría de las especies civilizadas prefieren ignorar». Ella activó un holograma, pantalla que mostraba un mapa tridimensional del sector local. Los marcadores rojos indicaban actividad conocida de cazadores del vacío, mientras que los marcadores azules mostraban las posiciones de la flota humana. «Hemos estado rastreando a los cazadores del vacío durante los últimos 20 años, Chen», continuó. «No son solo asaltantes o piratas al azar. Son algo mucho peor. Una fuerza coordinada que parece dedicado a consumir toda forma de vida que encuentra». El Dr. Keeley miró la pantalla con ojos muy abiertos. «Pero el Consejo Galáctico los considera mitos, historias aterradoras contadas para asustar niños». «El Consejo Galáctico», dijo el almirante Chen, con un desdén apenas disimulado, «prefiere ignorar los problemas que no se pueden resolver mediante la diplomacia y los acuerdos comerciales. Han perdido colonias enteras. Para evitar los ataques de cazadores, luego clasificó los incidentes como desapariciones inexplicables para evitar el pánico». Ella manipuló la pantalla, mostrando patrones de ataque y rutas de migración. Se estima que han consumido aproximadamente 2 millones de seres sensibles durante el último siglo. Estaciones de investigación enteras, las colonias mineras, incluso las pequeñas ciudades, simplemente han desaparecido. Las cifras eran asombrosas. Bexay se sintió enferma al verla. Contempló el alcance de la depredación del cazador. «¿Por qué otras especies no se han defendido? Porque no pueden, capitán». Morrison dijo desde su posición cerca de la puerta. «La mayoría de las civilizaciones galácticas no han librado una guerra real en siglos. Han olvidado cómo construir armas diseñadas para matar en lugar de aturdir. Dependen
de la diplomacia y la presión económica para resolver sus problemas. El almirante Chen asintió. Los humanos, lamentablemente, recordamos cómo se libran las guerras. Nunca nos hemos dado el lujo de asumir que todos los problemas tienen solución. Pacíficamente. Tocó otro control, y la pantalla cambió para mostrar el flota humana que los había rescatado. Fex High contó al menos 50 naves de varios tamaños, todas claramente militares. Diseño. Este es el grupo de batalla 7 de la Fuerza Expedicionaria Terran, explicó Chen. Hemos estado realizando patrullas en el espacio profundo en este sector durante los últimos 6 meses, buscando concentraciones de cazadores del vacío y interrumpiendo sus operaciones. Están librando una guerra, dijo lentamente el comandante Growth. Una guerra contra los cazadores. Nosotros, confirmó Chen. Alguien tiene que hacerlo. Hemos intentado informar de nuestros hallazgos al Consejo Galáctico, pero son más interesados en mantener la ilusión de que sus soluciones diplomáticas funcionan para todo. Las mandíbulas del Dr. Tick hicieron clic, pensándolo bien. Las armas que usaron tus marines eran proyectiles cinéticos en lugar de rayos de energía. Fue intencional. El capitán Morrison dio un paso al frente. Las biohips de Hunter pueden adaptarse a las armas de energía en cuestión de minutos tras el primer contacto. La armadura orgánica, aprende a absorber o desviar ataques de energía dirigidos, pero no puede adaptarse a la física. Un trozo del metal que se mueve a 3000 ms perforará cualquier armadura que pueda desarrollar. También descubrieron que tienen dificultades con ciertos compuestos químicos. El almirante Chen añadió, los humanos, las armas están diseñadas específicamente para explotar las debilidades de los cazadores del vacío. Las implicaciones fueron asombrosas. Mientras el resto de la galaxia permanecía ignorante de la verdadera amenaza, la humanidad se había estado preparando silenciosamente para luchar contra una guerra contra criaturas que la mayoría de las especies consideraban ficticias. ¿Cuántos barcos hay? ¿Tienes?, preguntó Bexy. La fuerza expedicionaria consta de aproximadamente 800 embarcaciones en 12 grupos de batalla, respondió Chen. Cada grupo está diseñado para operaciones independientes, en el espacio profundo, con la capacidad de enfrentarse a enjambres de cazadores hasta 10 veces más grandes que nosotros. La oficial médica Rena habló a favor la primera vez. Almirante, ¿por qué nos dice esto? Esta información parece clasificado. La sonrisa de Chen regresó. Porque nos vas a ayudar a difundir la palabra. El Consejo Galáctico necesita comprender a qué se enfrentan realmente aquí. Su estación de investigación acaba de un objetivo en 300. Si las especies civilizadas no empiezan a tomar en serio esta amenaza, la estrella entera, los sistemas van a desaparecer. Se puso de pie y se dirigió a una ventana que mostraba el espacio alrededor de la estación de investigación. A lo lejos, el retorcido restos de biohips de cazadores flotaban como escombros cósmicos. Eliminamos aproximadamente 300 cazadores organismos hoy, dijo en voz baja. Eso es apenas una mella en su conjunto números. Las estimaciones de inteligencia sugieren que hay millones de ellos dispersos por toda la galaxia, organizados en enjambres que pueden abrumar cualquier defensa convencional. ¿Qué necesitas del comandante del FEN? Greymoth pidió testimonio. Chen respondió. Relatos detallados de lo sucedido en tu estación. Análisis científico de la biología y la tecnología, de los cazadores provenientes de seres que el Consejo respetará. Pruebas que no se pueden descartar ni clasificar. Se giró para encararlos. Son de las pocas personas que han sobrevivido al contacto directo con cazadores del vacío. Sus voces tienen un peso que las nuestras no tienen. El Consejo podría ignorar advertencias de humanos desconocidos, pero escucharán a investigadores respetados de especies establecidas. Dr. Kais levantó la mano con cautela. ¿Y si siguen sin creernos? La expresión del almirante Chen se endureció. Entonces, la humanidad seguirá luchando esta guerra sola mientras el resto de la galaxia duerme en paz.
Ignorante. No lo haremos. Abandonar a personas inocentes a estas criaturas, sin importar si sus gobiernos reconocieron la amenaza. El peso de sus palabras se posó sobre los sobrevivientes como una manta. Habían sido rescatados, pero también estaban siendo reclutados. Su calvario no había terminado. Se estaba convirtiendo en el comienzo de algo mucho más grande. Hay algo más que debes saber. El capitán Morrison dijo. El enjambre de cazadores que atacó su estación era relativamente pequeño. La inteligencia sugiere que eran exploradores de un grupo mucho más. Una fuerza mayor se mueve por este sector. ¿Cuánto mayor? El doctor Tolik preguntó, aunque su tono sugería que temía la respuesta. Estimaciones conservadoras sitúan el enjambre principal en 50.000 organismos, dijo Chen. Respondió, suficiente para consumir todos los sistemas habitados en un radio de 100 años luz. El silencio que siguió fue ensordecedor. 50.000 cazadores del vacío representaban un catástrofe inimaginable. El mundo entero despojado de vida. Civilizaciones reducido a materia orgánica para consumo extraterrestre. Pero tenemos un plan. Almirante Chen. Continuación. Operación Faro. Un ataque coordinado contra el enjambre principal utilizando fuerzas humanas concentradas. Podemos detenerlos, pero solo si sabemos a dónde van. Activó la pantalla de nuevo, mostrando una proyección de cazador. Patrones de movimiento. Los datos de su investigación, combinados con información de otras fuentes, podrían ayudarnos a predecir sus objetivos. Si podemos interceptarlos en el espacio profundo lejos de sistemas habitados, pueden destruirlos, terminó Bexy. Podemos intentarlo, dijo Chen simplemente. Pero necesitamos ayuda. Necesitamos los recursos y el conocimiento de la comunidad galáctica. Necesitamos que dejen de fingir que esta amenaza no existe. Existe. El comandante Growth se levantó lentamente. ¿Qué quiere que hagamos? Váyanse a casa, dijo el almirante Chen. Regresen a sus respectivos mundos y gobiernos. Cuéntales lo que has visto. Muéstrales la evidencia. Hazles entender que el universo no es tan seguro como ellos. Creer. Se dirigió a una consola y comenzó a introducir comandos. Te proporcionaremos transporte a cualquier destino que elijas. Nuestros barcos son rápidos. Llegarás al sistemas internos semanas antes de lo previsto. Y entonces, la oficial médica Rena preguntó, «Entonces ayúdanos a salvar la galaxia», respondió el almirante Chen. «Una mente a la vez, un gobierno a la vez, especies a la vez. Los convencimos de unirse a la lucha antes de que sea demasiado tarde». Como mientras los supervivientes se preparaban para abandonar la sala de reuniones, Bex High se encontró pensando en la transmisión de datos que había recibido. Habían enviado durante sus últimas horas en la estación. 20 años de investigación, comprimidos en un solo paquete y lo lanzaron al espacio. Ahora se dio cuenta de que su verdadero descubrimiento no tenía nada que ver con el mineral, estudios o datos geológicos. Habían aprendido que la humanidad existía, una especie lo suficientemente fuerte para luchar contra monstruos que aterrorizaban al resto de la galaxia, y lo suficientemente generoso para arriesgarlo todo por extraños. La pregunta era si los mundos civilizados serían lo suficientemente sabios como para aceptar la ayuda que necesitaban desesperadamente. Fuera de la ventana, las estrellas giraban en sus antiguos patrones hermosos y sereno. Pero Bexai sabía ahora que la oscuridad se movía entre esas estrellas, hambrienta, paciente e infinitamente peligroso. En algún lugar, 50.000 pesadillas se avecinaban, pero por primera vez desde que los cazadores habían llegado a su puesto, se atrevió a tener esperanza. Porque la humanidad no había llegado a la galaxia como conquistadores, ni traidores, ni diplomáticos, sino como guardianes. Y acabo de demostrar que cuando cayó la oscuridad, cuando la esperanza parecía perdida, cuando la muerte misma, cuando llegaron los humanos salieron de la oscuridad y dijeron, no. Ella galaxia estaba a punto de aprender lo que eso significaba.